Vamos ahora a hacer una lectura en la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Y solo vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Segundo de Reyes, capítulo 6. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y le dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas tú con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, y hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Y el Señor bendiga esta lectura de la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos brevemente a pedir la ayuda del Señor. Señor y Padre, pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a poder explicar realmente la enseñanza de esta palabra, y que sea de bendición para todos los pueblos de Dios y por los incluso sin Cristo. Señor, haga tu obra en nuestros corazones y bendícenos, danos oídos para oír y corazones para recibir esta palabra tuya. Todo lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. Tenemos delante de nosotros una historia que parece rara y extraña. Y a lo mejor hemos leído esta historia antes y nos preguntamos por qué está registrada en la Biblia y por qué hizo Eliseo un milagro solamente para encontrar un hacha. Pero veremos que este incidente está claramente relacionado con la vida y servicio del creyente. Había una escuela de profetas en Gilgal, cerca del Jordán, donde vivió Eliseo. Allí es donde quisieron vivir todos los estudiantes para aprender de los consejos de este gran profeta, ver sus milagros y aprovecharse de sus oraciones. Su número creció tanto que no había lugar para todos. Entonces se juntaron un día y fueron a Eliseo y dijeron: el lugar donde moramos contigo nos es estrecho. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues primeramente fue una buena señal. Fue una buena señal porque nos da a entender el gran interés que había por las cosas de Dios. Había muchos que quisieron aprender el oficio de ser profeta de Dios. En segundo lugar, eran hombres humildes. Cuando necesitaban más sitio, más habitaciones, no pidieron los cedros de Líbano ni mármol, sino que cada hombre buscaba una viga. Simplemente una viga. No tenían interés en la grandeza de este mundo. No hicieron un monasterio con grandeza y esplendor. No. Estaban satisfechos con una simple chabola, una habitación donde todos pudieran vivir con un poco de más espacio. Lo importante era estar cerca del hombre de Dios y escuchar sus palabras. Esto para ellos era lo importante. También, en tercer lugar, el hecho de que los profetas tuvieron que hacer esta obra por ellos mismos nos refleja que el rey que reinaba en aquel entonces era realmente malo.
Porque si hubiera sido bueno, hubiera bastado con que solo los profetas hicieran mención de esta necesidad al gobierno. Y sus peticiones de extensión habrían sido cumplidas sin necesidad de que tuvieran que consultar entre ellos. Pero pocas veces los profetas de Dios han sido los favoritos del mundo. También vemos como estos hombres eran tan pobres que no tenían para pagar a los obreros, a los otros obreros, para venir y hacer la obra por ellos. No, ellos tenían que dejar sus estudios y trabajar ellos mismos. No tenían herramientas, ni tenían herramientas. Necesitaban pedirlas prestadas a sus vecinos. Pero también estos hombres no eran perezosos, sino muy trabajadores. Ellos, aunque no eran profesionales y su trabajo no fuera gran cosa en cuanto a perfección, estaban satisfechos con su labor. Debemos trabajar. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Nadie debe pensar que un trabajo honrado es una maldición. El trabajo fue dado antes que el pecado entraba en el mundo. Claro, después cuando el pecado entró en el mundo, tenía que trabajar más duro, tenía que trabajar por sudor de su frente. Pero ¿qué más podemos decir de estos hombres? Eran hombres que tuvieron un gran respeto por Eliseo. No pensaron en hacer ninguna cosa sin su aprobación e incluso deseaban su compañía y su presencia con ellos. No era simplemente su maestro, sino también su amigo. Sabían que eran aptos para errar, de hacer lo que no es conveniente, así que buscaron su dirección aún en las cosas de menor importancia. ¿Buscamos nosotros la aprobación de Cristo en nuestras cosas de cada día? ¿Buscamos su presencia con nosotros? ¿Estamos conscientes de que Cristo está a nuestro lado? ¿Mirando todo lo que hacemos? ¿Escuchando todo lo que decimos? Pedro pensó que era un fiel y leal seguidor de Cristo. Él fue el primero en confesar a Jesús como Mesías. Y presumió de que él nunca negaría a Cristo. Sin embargo, en la noche de la traición y arresto de Jesús, Pedro se comportó como un cobarde y un traidor. Seguir a Jesús demanda mucho más que hacer entusiastas afirmaciones teológicas y declaraciones de lealtad. Al fallar, Pedro, como un pescador de hombres, volvió al mar para pescar. Dejó la voluntad de Dios para seguir su propia voluntad. Volvió al mundo de antes de conocer a Cristo. Y este era el Pedro que anduvo sobre las olas, que vio la gloria de Cristo en el monte de transfiguración, que vivió con el Hijo de Dios durante 3 años. Vio sus milagros, escuchó sus predicaciones, pero a pesar de todo eso, dejó las cosas de Dios para volver a pescar. No podemos jactarnos del poder espiritual por nuestras propias fuerzas. No somos nada sin Cristo. Necesitamos un corazón dedicado a Cristo. 3 veces consecutivas, Jesús preguntó a Pedro sobre su amor por él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Nuestros corazones son los que dirigen el comportamiento de nuestras vidas. Las actitudes que nosotros permitimos crecer en nuestros corazones son las que afectan nuestras vidas. ¿Amamos de verdad a Jesús? Antes de poder seguirle, debemos responder honestamente a dicha pregunta. Jesús se la hizo a Pedro 3 veces. En el versículo 15 de Juan 21, Jesús pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos?
¿Cuán profundamente me amas? Pedro se había jactado de que su amor era más fuerte que los otros discípulos. Ahora estaba aprendiendo que no podemos compararnos con otros creyentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia relación con Cristo. Y en el versículo 16 Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas por lo que soy? Simón, ¿me amas? Pedro, claro, estaba perplejo de estas preguntas. Pero Cristo está preguntando quizás a veces nosotros, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estas cosas? Simón, hijo de Dios, hijo de Jonás, ¿me amas? Hubo un momento cuando Pedro no quería saber nada de un Cristo crucificado. Tuvo que aprender a amar a Jesús como Él era, no como Pedro quería que Él fuese. Cristo quiere que amemos a Jesús, Jesús real, no a lo que nos imaginamos que Él es. En el versículo 17, Jesús le preguntó, ¿me amas? Es decir, ¿me amas con todas tus fuerzas? Quizás nuestro amor no es tan profundo como quisiéramos. Pero Jesús quiere lo mejor que tenemos. Nunca pide más de lo que podemos dar, pero sí reclama lo mejor de nosotros. Nuestro amor por Jesús es también probado por nuestras acciones. A Pedro le fue dicho, apacienta mis ovejas. Necesitamos una voluntad sometida a Cristo. En el pasado, Pedro quiso decirle a Jesús lo que tenía que hacer. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En Mateo 16, versículo 22. Y según el versículos 18 y 19 de Juan 21, Jesús allí dice, versículo 18 dice, de cierto digo, cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Aquí el Señor dio a entender cómo tenía que morir Pedro. Jesús establece claramente que Él solo es quien da órdenes, dándole a entender a Pedro que finalmente tendría que dar su vida en el servicio de Él. Los cristianos sabemos la lucha interior que sostenemos para que Él sea el que gobierne nuestras vidas y no el diablo. Podemos resentir y resistir la autoridad de Jesús, pero la única manera en que podemos seguirle es sometiéndonos a Él. El lugar más seguro donde el cristiano puede estar es en el mismo centro de la voluntad de Dios, quien elabora la agenda de tu vida. Le pedimos a Cristo que apruebe las decisiones que ya hemos hecho, ¿no? Que ya hemos tomado nosotros. O le pedimos que sea Él el que decida el camino y que nos guíe a través de las Escrituras y a través de su Espíritu. Jesús nos dice, sígueme. A fin de cumplir esto, nuestros corazones deben pertenecerle. Nuestras voluntades estar sujetos a la suya y nuestros ojos estén enfocados en Él. Si no estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo al maestro equivocado. Pero volviendo a estos profetas, vemos otra cosa de ellos. Estos hombres eran celosos. Aquí, en esta historia, un profeta quizás tenía más celo que sabiduría. No quería decir que esté en contra del celo. Algunos se avergonzarían
de que se les considerara como cristianos celosos. Y es que al igual que el gobernador Festo, piensan que la gente celosa está loca, porque Festo dijo a Pablo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y la gente piensa que estamos locos si somos tan celosos en nuestra religión que esto llega a producir un cambio en nuestra conducta. Si somos honestos en nuestros negocios, pagando lo que debemos pagar, no engañando al gobierno ni a nadie, ni diciendo mentiras, dando nuestros diezmos a la iglesia y nuestras ofrendas, yendo al culto los domingos en vez de aprovechar el día para trabajar, pues a los ojos del mundo parecemos locos. Dirán: la religión nos ha vuelto locos. Somos demasiado celosos y nos tomamos las cosas demasiado en serio. La gente no puede entender el celo que tenemos por la obra de Dios, porque para ellos todo esto les sorprendía, una carga, y no ven que esto sale de nuestros corazones. Si la Biblia es la norma de nuestra fe y de nuestra conducta, debemos considerar y estudiar el tema del celo. ¿Qué dice Pablo escribiendo a Tito? Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. ¿Qué dice el Señor Jesús a los creyentes de la iglesia de Laodicea? Sé pues celoso y arrepiéntete. El propósito de este escrito es incrementar la causa del celo en nuestra profesión cristiana. Debemos admirar y desear el verdadero celo y nunca hemos de rehuirlo, pues es un medio de bendición para el mundo y el origen de incontables beneficios para la humanidad. El celo religioso consiste en un deseo ardiente de guardar a Dios, de agradar a Dios, hacer su voluntad y promover su gloria en el mundo. Y cuando este deseo reina en el corazón de una persona, llega a ser tan fuerte como para empujarla a cualquier sacrificio, soportar los terrores de cualquier tribulación e incluso morir, si con esto puedo agradar a Dios y honrar a Cristo. El cristiano celoso es preeminente una persona de un solo objetivo. No resulta suficiente decir que es sincero, puro, firme, consciente, entregado, ferviente en espíritu, etc. Él ve solamente una cosa, se preocupa por una cosa, y esta cosa es agradar a Dios. Se considerará como una lámpara que ha sido encendida para arder, y si se consume ardiendo, no ha hecho sino cumplir la obra para la cual Dios la hizo. Tal persona siempre encontrará una esfera de trabajo. Si no puede predicar, trabajar o dar dinero, elevará súplicas. Hará llegar hasta el cielo sus gemidos y hasta el trono sus oraciones. Si no puede luchar en el valle con Josué, desempeñará la obra de Moisés y Aarón y Hur en la montaña. Mientras que las manos de Moisés fueron levantadas, Josué y los israelitas ganaron contra Amalek. Así que Aarón y Hur pusieron una piedra debajo de Moisés, y él se sentó sobre ella, y ellos sostenieron sus manos en alto hasta que se puso el sol. Y Josué desafiló a Amalek y a su pueblo a filo de espada. De la misma manera, estos celosos levantarán sus manos en oración para la obra de Dios, y sus oraciones, veremos algo realizado. A través de sus oraciones, veremos algo realizado por la gloria de Dios. Sabemos que hay gente orando mucho por nosotros, quizás muy lejos de aquí, acercándonos al mismo trono de gracia.
Y gloria a Dios, esto nos da consuelo, que hay otros orando por nosotros. Hay hombres que se entregan completamente a sus negocios, regalando todo lo demás a un plano pues secundario. Sus pensamientos, su atención, su tiempo, su todo se centra en la tarea de llegar a conseguir el éxito de la transacción o la operación que su negocio les brindaba. Son hombres de una idea fija. Sus corazones no están divididos. Su cuerpo y alma se encuentran a sus negocios y no viven para nada más. Su celo, en este caso, está bien visto a los ojos del mundo. Pero cuando la mente y la disposición se pone al servicio de Dios y de Cristo, entonces se convierte en celo religioso mal visto y tomado por la cura. Pero esta disposición, este celo fue característico de todos los apóstoles. Consideremos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. Oigamos lo que dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso al despedirse de ellos por última vez allí en Hechos 20, versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dijo a los filipenses, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vemos como Pablo desde el día de su conversión abandona todas las oportunidades brillantes que su vida y posición le ofrecían. Y se lanza a la tarea de predicar el Evangelio y servir únicamente a Cristo, al Cristo que tanto había despreciado antes. Viajó por todo el imperio romano para predicar el Evangelio. Y esto lo hizo en medio de persecuciones, opresión, prisiones, cadenas, aflicciones, azotes y al borde mismo de la misma muerte. En más de una ocasión, hasta que por último sufrió martirio en Roma. En Pablo tenemos un ejemplo elocuente del verdadero celo religioso. Qué poco vemos de esto hoy en día. Parece que nos cuesta levantarnos para buscar al Señor. Nos cuesta levantarnos para venir al culto, a la iglesia del Señor. Nos cuesta leer la palabra y orar, nuestro corazón está dividido. Dios no es nuestro amor, estamos llenos de otras cosas. ¿Cuántos hay así? Por esto vemos tan poco progreso en la obra de Dios hoy en día. Estamos viviendo en los últimos días en los que recibimos el aviso de nuestro mismo Señor, hablándonos de las señales del fin del mundo, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida y servicio al Señor? ¿Eres celoso? Uno de los estudiantes era celoso de esta escuela de Eliseo. Con un entusiasmo estaba cortando un árbol, sin darse cuenta de que el hierro de la hacha estaba saliéndose cada vez más del astil. No paró, tenía ganas de trabajar, de ver progreso, pero de pronto se cayó el hierro del hacha, no al suelo, sino al lodo en el fondo del río Jordán. ¿Qué dijo? Ay, Señor mío, era prestada. No era suyo, era de otro. Y él, siendo pobre, no tenía con qué pagar. Quizás no tuviera mucho conocimiento en cortar árboles, pero sabía que no valía la pena seguir dando golpes con el astil sin el hierro.
Sabía que su servicio no sería de ningún provecho si se actuaba de tal manera. Solamente conseguiría hacer más ruido, pero nada más. Algunos de los obreros de Dios, algunos de los cristianos, hasta incluso yo mismo, somos más tontos que este hombre. Seguimos dando golpes pensando que vamos a hacer algo por Dios, cuando hemos perdido este filo cortante. Hacemos mucho ruido y esfuerzo en la carne, pero olvidamos que esta es una obra espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? Esta es la cuestión. Olvidamos de que esta guerra se gana con nuestras rodillas, orando al Señor. ¿Qué hizo el muchacho? Gritó a su señor, Eliseo. Explicó el problema en muy pocas palabras. Estaba preocupado y Eliseo vio esto inmediatamente y le preguntó, ¿dónde se cayó? Señalando con el dedo el sitio exacto donde se cayó, Eliseo miró, pero hizo algo más, algo raro. Él cortó un palo. Dice que él cortó un palo. Esto quiere decir que Eliseo tenía un hacha también. Él estaba allí trabajando con los muchachos. No pensó que esta obra fuera humillante por el gran profeta de Dios como él era. No, él también se rebajó y se consideró uno más en el equipo. Él quería ayudar también, poniéndose en mano a la obra. Pero mira lo que hizo Eliseo con el palo que cortó. Lo echó allí. ¿Dónde? Donde se cayó el hacha. No intentó pescar el hacha con el palo. No intentó sacarlo así por su propia fuerza. Sino lo hizo un milagro. Lo hizo con un milagro. Dios, contra la naturaleza y las leyes físicas, hizo flotar el hierro. Y sabemos que el hierro no flota. Eliseo dijo al muchacho, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Pronto el muchacho estaba otra vez trabajando con más eficacia en la obra para hacer una casa para los profetas de Dios. ¿Has perdido tu poder, tu efectividad en el servicio de Dios? Pues debes ir a Cristo. Debes pasar tiempo con Él. Debes meditar en Él. Llegar a conocerle. Esa era la ambición de Pablo. Que pueda conocerle. Debes volver al lugar donde lo has perdido. Debes confesar tu culpa. Debes realmente buscarle de corazón. Echar el palo de contención, desechar las cosas que estorban tu comunión con Él. Debes volver a los tiempos de oración y meditación de la palabra de Dios. Debes mantener contacto y comunión con Cristo y debes concentrarte y conocerlo a Él. Y al contrario de todas tus expectaciones, el hierro flotará. Debemos echar mano a los medios de la gracia que tenemos. No hay atajo en la vida cristiana. Si en medio de la persecución queremos sentirnos como Pablo se sintió, debemos vivir como Pablo vivió. Debo hacer lo que Pablo hizo y evitar lo que no hizo. Confía en el Señor. Él te dará fuerza. Como Él en los días que será tu fuerza. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y nos dará siempre conforme a nuestra necesidad. Haz esto y estarás capacitado para decir como el apóstol. Allí en 2 de Corintios. En el capítulo 12. En el versículo 10.
Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque sabía cuando era débil, confiaba solamente en el Señor. Y allí está nuestra confianza. Tenemos que confiar en el Señor y gloria a Dios, Él hará la obra. Pero tenemos que estar entregados a Él, buscarle de todo corazón. Y gloria a Dios, Él puede darte de nuevo este hacha cortante para hacer una obra por la gloria del Señor. Que el Señor nos ayuda a hacerlo. Vamos a cantar otro himno.